Muy buenas tardes para todos, espero que se encuentren bien. En la jornada de hoy vamos a estar desarrollando la asignatura de Historia de la Educación General y Evolución de la Educación Paraguaya. Creo que es el segundo módulo de la maestría en psicología y nosotros ya nos conocemos, como habíamos mencionado, ya somos de la casa. Está Lucy, que Sí, así es. actualmente, ¿dónde te encontrás trabajando, Lucy? Yo estoy por Villa Hayes, profe. Yo trabajo en una institución pública. Hace 21 años que estoy como directora, estoy hace 19 años y me inicié en el 2021. En el 2021. Y Sí, en en el la, 2001, en el en el 2001, 2001, perdón. sí, sí. En el Sí. área de psicología, ¿qué tal la experiencia? Y yo ahora sigo estudiando, profe. Todavía no trabajo en el área, pero estoy a punto de terminar también un curso de psicología clínica Qué bueno, ¿dónde estás estudiando? en Universidad del Sol. Qué genial. Tengo 3 módulos más, me falta y después ya preparamos tesis. Entonces, a full también ya una vez que terminaste la licenciatura fue en el 2020. Y hace 3 años parece, dos. Sí, en pandemia fue. Cuando inició la pandemia. Sí, Terminamos. sí, sí, sí. Qué bueno, entonces estamos súper también formándonos en el área de la psicología. ¿Qué es lo bueno? Sí, me Porque estoy a preparando veces nos para- estancamos en una cosa y tenemos colegas ahí que no aprovechan las oportunidades, no sabemos si no sé, no le da el valor también a la psicología y a la formación constante. En el área Yo de la me preparo educación para también lo cuando mismo. me jubile. Sí, Para cuando ¿verdad? me Sí. Para ejercer en Y psicología. así mismo, para trabajar con los jóvenes. Me gustaría trabajar con los jóvenes. Y le tenemos a Nair. Nair es mi partner. Ah, sí, qué bien. Sí, Encantada. A lo mejor eh, le conozco también. sí, a la profe Nair seguro la conoce. Ella es mi amiga, no. Solíamos vernos a Billie Ayes. Seguro tuvieron Ah, clases ya, y a lo juntos. mejor si le veo me acuerdo. Sí, sí. Nosotros, por ejemplo, terminamos con el primer grupo de psicología social y nos inscribimos en el primer grupo de psicología, de maestría en Maestría psicología. en psicología. Y después retrocedieron todo, y ya que retrocedieron todo, entonces yo decidí buscar de estudiar Otra psicología en, clínica. sí, 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 en otra área. Sí. Y Así sí, y también, yo me ahora, formé también en psicología clínica en la Universidad del Sol. El profe Aníbal, seguro es tu profesor. dígale, excelente profesional. Sí, Sí. la verdad que son un grupo excelente, que trabajamos muy bien. Nosotros tenemos los viernes la clase con ellos. Y ustedes no se van presencial, porque nosotros No, hicimos todo virtual también. es virtual estamos haciendo. Entonces, Así que genial. Aprovechamos también la pandemia. Eso es sí, lo importante. Porque aprendimos muchos, muchas cosas sí, en este durante proceso la que nos pandemia. volvemos a encontrar nuevamente, ¿verdad? Sí, así mismo, profe. Qué gusto, muy feliz también por compartir con Igualmente. ustedes nuevamente. Los puntos a tener en cuenta durante el desarrollo de nuestro módulo, que las actividades ya se encuentran completamente habilitadas en la plataforma. Contamos con 2 tareas, 2 foros, un trabajo práctico y un examen. El examen ya está cargado en la plataforma, pero todavía no se va a habilitar. Se habilita el 28 de mayo y tienen tiempo hasta el 31 de mayo para entregar todas sus tareas. Desde esas 2 tareas, los foros, el trabajo práctico y el examen. Ya cargué todito de uno, así los tiempos nomás de apertura y cierre van variando en cuanto al examen específicamente. Tenemos 2 foros más para desarrollar el pensamiento crítico y lo que hacen las tareas son 2 pequeñas actividades de procedimiento y conceptual. Así que vamos a estar trabajando, como les dije también. En este punto, nosotros, además de consolidar conocimientos que ya hemos desarrollado, que ya descubrimos a lo largo de la carrera, vamos también aportando otras maneras de aprender, de presentar y nada más ya vamos a solidificar esas características que hemos desarrollado. Y obviamente con cada clase vamos a aprender algo nuevo, algo nuevito, algo importante, algún punto que nos va a ayudar a desarrollarnos mejor como profesionales también.
En la jornada de hoy vamos a estar desarrollando 3 puntos importantes. El primero, el concepto de la historia de la educación y pedagogía, factores de la historia de la educación y pedagogía y etapas de la historia de la educación. Esta asignatura, como su nombre lo dice, es historia de la educación. ¿Y por qué lo desarrollamos en la maestría en psicología? Porque siempre ha habido una relación bastante estrecha entre psicología, educación y pedagogía. Los estudiantes de licenciatura en educación tienen materias de psicología y vos como licenciada en el área de educación seguramente viste también la importancia del uso de la psicología en el desarrollo de tus actividades profesionales, porque estamos trabajando con seres humanos y en ese proceso de iniciarte en el 2001 hasta el momento, ahora 21 años después, estando en Sí. una posición de, vamos a decir, visible en frente a en tu institución educativa, has visto ese cambio, cómo ha ido evolucionando también lo que hace referencia a los estudiantes y siempre cuando hablamos de comportamiento humano, de conocimiento, concepto y concepción, es importante hablar de educación también y todos esos cambios que hacen parte a la personalidad del ser humano posteriormente, ya que en psicología social, que fue la licenciatura en la que ustedes se formaron, hablamos muchísimo de lo que es el ser humano inmerso en una sociedad y los cambios, como esos cambios pueden afectar directa e indirectamente al individuo, haciendo parte importante también de su complejidad. Debemos tener en Así, cuenta que en un momento histórico como el actual, de gran tensión política y onda de crisis ideológica en que no se ven salidas claras para nuestras vidas, el estudio de la historia y particularmente la historia de la educación quizás nos pueda servir para encontrar una solución a los graves problemas del momento. Mirar un poco hacia atrás y darnos cuenta capaz en qué momento se generó un quiebre significativo en la estructura social, en los cambios, en la manera en que se va procesando todo el conocimiento y se va estructurando, facilitando entender la problemática educativa actual y esos conflictos emergentes que tenemos actualmente y que se visibilizan tanto con el tema del niño que fue abusado en el colegio, por ejemplo. Son factores que nosotros vamos a analizar o debemos tener en cuenta cómo llegamos a este punto de completa anarquía, vamos a decir, porque se han roto completamente las esferas, pre, premia o se dispone una cosa más que sobre la otra y la vulneración del niño fue bastante significativa, ¿verdad? Y de todo el sistema educativo en este contexto, porque en una posición similar a la tuya, una docente ahora se encuentra en prisión, ¿verdad? Y hacemos un recuento histórico también de cómo ciertas circunstancias sociales han cambiado la manera en que se educa y también la moral y la ética, ¿verdad? Que va también teniendo un cambio significativo en el proceso. ¿Qué tal ustedes están viviendo este proceso también de abuso sexual en colegios y todo eso, Lucy? y la verdad que eh, nos movimos todos otra vez, volvimos a revisar muchos documentos, a utilizar algunas estrategias otra vez, porque de que siempre estamos, ¿verdad? Pero ahora hacemos con más énfasis. Por ejemplo, anteriormente los chicos entraban y ya se iban a sus salas directamente, ¿verdad? Ahora ya no. Ahora esperamos que el docente venga, retire la llave y estamos con los chicos en el patio hasta que todos vengan. La verdad que estamos trabajando eh, Arduamente. arduamente otra vez, Sumado a porque eso también al retorno de las clases que se están adecuando los chicos, los docentes, las sí, aulas también se están predisponiendo nuevamente. o sea que todo el mundo prendimos nuestra lamparita otra vez, ¿verdad? De hecho que trabajamos muy bien, ¿verdad? Pero siempre después de esto otra vez comenzamos a darle más acelerador en algunas cosas,
porque nosotros estamos con 600 alumnos, Mucha son cantidad muchos de alumnos estudiantes, muchísima cantidad y de todos los niveles, de todo. Estamos del preescolar al sexto, ¿verdad? Y la verdad que somos muchos. Entonces bastante. sí, sí tenemos que controlar antes, durante y después de, de toda la actividad dentro de la institución. Sumado a lo académico otra vez por otro lado, que Otra, así mismo. entonces todo una Un desafío movilización, un desafío. muy Sí grande. mismo. Pasamos un poco el tema de la pandemia y venimos con este conflicto. Ahora también hay mucha gripe, lo que hace también ese temor, porque en la escuela de mi sobrina, por ejemplo, todos estaban con gripe, ni la profe no se está yendo, entonces vuelven más o menos a la virtualidad también. Sí, así mismo es. Ya se En nuestra dispone zona sí mucho. que estamos teniendo gripe y diarrea con vómito. Una Acá en peste. la zona de Valles, sí. Estuvimos como zona roja en el hospital mismo la vez pasada. Ese es inconveniente, gripe y diarrea con vómito. Entonces, muchas problemáticas que se suman. Así mismo. Debemos tener en cuenta que la historia de la educación es una parte de la historia de la cultura, como esta a su vez es una parte de la historia general universal. No es fácil definir lo que sea historia, pues de ella se han dado una multitud de interpretaciones. Para nosotros, sin embargo, la historia es el estudio de la realidad humana a lo largo del tiempo y cómo todos esos cambios generan también una visión diferente en la perspectiva del individuo. Nosotros tenemos una visión un poco completamente diferente a lo que pueda tener allá tus profesores, Lucy, de formación docente. Tenemos una perspectiva y una situación diferente que afrontar también. Lo que pasó y se vio mucho en el cambio de presencialidad a virtualidad fue un choque generacional bastante grande que generó un desequilibrio y ahora estamos viviendo nuevamente porque nuestra sociedad no está tan acostumbrada a hablar de la sexualidad y con la situación actual, esa realidad humana genera nuevamente que aprendamos cosas y desaprendamos otras. No es pues solo una cosa del pasado, sino que del presente también, con un corte, una sección que hiciera el desarrollo de la vida humana. Tenemos en cuenta en pequeñas definiciones de educación. Por un lado, es una influencia intencional y sistemática sobre el ser juvenil con el propósito de formarlo y desarrollarlo. Sobre estos tres conceptos, si pueden ayudarme también a brindar una perspectiva que ustedes tengan, porque vivimos en una población bastante joven en la cual Internet, la virtualidad, ahora la presencialidad nuevamente, la gran cantidad de información, ese flujo constante que tenemos en Internet, genera que exista mucha influencia negativa en los jóvenes, en los niños también. Entonces, este proceso de educación a veces es dejado completamente a manos de los docentes, de la comunidad educativa, docente, director, psicólogo educacional, y el padre ya se queda un poco de lado o dice en la escuela nomás debe aprender eso, teniendo en cuenta que ciertas características morales y valores son en el hogar quien se va aprendiendo, ¿verdad? Entonces, esta influencia sistemática e intencional es lo que nosotros denominamos educación. Así mismo. Parece que muchas veces los padres se olvidan del trabajo que le corresponde a ellos y el Desarrollar. cambio, sí, el cambio, por ejemplo, como dijiste hace rato, profe, la gran diferencia hace 21 años y ahora con los jóvenes, porque cada día vienen diferentes y después a la vuelta de la pandemia, así que, no sé, vinieron cambiado, pero totalmente. Mucha visión, mucha cultura, o sea, como es tan globalizado el acceso a Internet, la cultura oriental se interpuso muchísimo en lo que son los jóvenes actualmente, lo que es la cultura coreana, japonesa, y a veces nosotros no entendemos esos puntos.
Así que a veces debemos ingresar un poquitito también en el contexto infanto-juvenil para entender cuáles o qué situaciones están consumiendo, qué cosas están consumiendo ellos actualmente. El segundo punto, la acción general difusa de una sociedad sobre las generaciones jóvenes con el fin de conservar y transmitir su existencia colectiva. También nosotros, a manera de educar, vamos dejando un poco de nuestra cultura a nuestros niños, a nuestros jóvenes, ya sea en la cultura del Hechacuá, que ahora está un poco muy dejada de lado. Los jóvenes ya no aportan, ya no son Hechacuá ni Jeca, ni Yejeca. Ellos quieren que todo se le dé servido. Así que esa manera de transmitir la información a veces por toda la problemática social que estamos vivenciando, dificulta también el desarrollo y la adquisición de nuevos conocimientos asociados a nuestra sociedad, a la generación y a nuestro país. Por otro lado, el tercer concepto, que la educación es una parte integrante esencial de la vida del hombre y de la sociedad y ha existido desde que los seres humanos están sobre la tierra. Siempre se ha enseñado y se ha aprendido cosas. Sin embargo, estas características o los puntos que se van aprendiendo son diferentes. También hay situaciones, cosas, puntos que debemos ir desaprendiendo en el proceso. La educación y la pedagogía están en relación a la práctica y la teoría, de la realidad y de la idealidad, de la existencia y el pensamiento, pero no como entidades independientes, sino como fundidas en una unidad indivisible. Eso es lo que el docente debe entender y el psicólogo, que a veces intenta definir lo que es educación. La educación es una parte conflictiva si es que nosotros no utilizamos bien esas estrategias prácticas, esa teoría que tenemos. Sin embargo, la vamos adecuando a nuestra realidad, porque siempre vamos basándonos nuevamente en las teorías del aprendizaje conductual, constructivo, cognitivo y social. Pero a veces dicen, no, nosotros estamos ahora en un movimiento más constructivo, pero siguen habiendo calificaciones. Si es que nosotros estábamos en un movimiento constructivo 100%, todo iba a ser cualitativo, no iban a haber calificaciones, no iba a haber números en nuestra libreta y ni iban a haber libretas. Así que debemos siempre tener en cuenta que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, todas las teorías del aprendizaje se van fundiendo y además el docente va escogiendo aquellas técnicas y estrategias didácticas para desarrollar mejor y plenamente su clase. Yo voy a enseñar de una manera completamente diferente a los niñitos y lo mismo en situaciones de grado y de posgrado. Hasta ustedes van a ingresar a la plataforma y se van a dar cuenta que las actividades son más para desarrollar el pensamiento crítico que desarrollar puntos conceptudinales, porque conceptos ya hemos aprendido. Ahora lo que nosotros queremos es desarrollar ese pensamiento crítico y formarnos en la producción de materiales, en la producción científica para favorecer el desarrollo de la psicología. Un magíster ya es más que un simple hacedor de la psicología, sino que es un productor de teorías, va produciendo propuestas, planes y estrategias que se van o que van a servir para el desarrollo pleno de nuestra asignatura, de nuestra carrera, favoreciendo así una mejor posición de nuestra disciplina, porque la psicología tiene muchos aspectos a mejorar. La psicología clínica está mucho mejor posicionada que la psicología social, por ejemplo. ¿Y cuáles son los seres o los sujetos que deben velar para el desarrollo equitativo del área de la psicología? Somos los profesionales que nos vamos formando y vamos también produciendo información realista y contextual. Lo mismo también en educación.
yo soy magíster en educación, entonces nosotros somos los productores de técnicas y estrategias que favorecen al desarrollo del individuo. Aunque la educación es un elemento esencial y permanente de la vida individual y social, no se ha realizado siempre del mismo modo, sino que ha variado conforme a las necesidades y aspiraciones de cada pueblo y de cada época. Así que vamos a hablar un poco de los factores de la historia de la educación. Primero, una situación general histórica de cada pueblo y cada época. En cada pueblo, cada época, nosotros tenemos factores diferentes que van influyendo. Anteriormente, la posición que ocupaba la educación era diferente. Así, la educación europea del siglo XVII, atormentada por las guerras religiosas, no es la misma que la educación del siglo XIX, en la que se desarrolla más pacíficamente este proceso histórico de accesibilidad a la educación y de desarrollo de la educación también. La educación como carácter de la cultura, pues según ella se destacan unas u otras manifestaciones espirituales, la política o la religión, el derecho y la filosofía influirán en la educación de la época. Así, la educación clásica es esencialmente política, la medieval es religiosa y la del siglo XVII realista, y la del siglo XVIII racionalista. ¿Qué tal, Nilfa? ¿Qué tal, Nair? ¿Cómo están? Estamos siguiendo la clase. Si no pueden habilitar sus micrófonos, pueden escribir mediante el chat también. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeras. Sí, estoy siguiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal y cómo están sobrellevando ustedes en tu educación, en tu institución de educación ahora, este proceso, esta realidad nacional que se está viviendo en cuanto a abusos? Y la verdad que es un poco complicado porque vamos a ver un poco, se nos complicó todo. Antes estábamos más relajados como docente, ahora a la hora de nuestro receso y eso teníamos tiempo de tomar nuestro cafecito, pero ahora ya no, prácticamente nos volvimos niñeros de nuestros niños, adolescentes. Entonces, una problemática también, ¿verdad? Claro, Y, sí. y nos dice acá como una situación histórica, una situación, una problemática puede ir marcando la historia de la educación. Nosotros acá en Paraguay, por ejemplo, la pandemia y luego los casos de abuso que van apareciendo cada día más. Es impresionante cómo va saltando día a día casos nuevos de abusos y es impresionante también que cada vez son más chicos los niños que son abusados. Acá nos menciona también como factor de la historia de la educación la estructura social. Según las clases sociales, la constitución familiar, la vida comunal y los grupos profesionales que predominan en la sociedad, la educación tendrá uno u otro carácter. En la institución educativa en la cual se dio este caso tan público, debemos tener en cuenta que es de una clase alta. La vida en el entorno a la escuela es diferente, capaz de lo que puede ser en mi barrio. También eso va marcando y generando un hito en el desarrollo histórico de la educación. Nos menciona que así la educación ateniense era solo para los hombres libres, la de la Edad Media principalmente para los clérigos y guerreros, y la del Renacimiento para los cortesanos. Actualmente nosotros tenemos una educación un poco más abierta, pero pasó por todos estos factores para que nosotros lleguemos a tener a la educación tal y cual como lo conocemos actualmente. La orientación política, según el momento histórico de un pueblo, sea imperial como el de la Roma del siglo I o regional como el de Europa del siglo XIV, absolutista como Alemania del siglo XVIII o revolucionario como Francia en la misma época. Así será también los cambios que se dan en educación. La psicología, que es nuestra carrera, tuvo su surgimiento en un momento vertiginoso de la historia del Paraguay también, en la dictadura. Se originó en
el denominado la Universidad Católica. La Universidad Nacional abrió sus puertas 2 o 3 años después para la carrera de licenciatura en psicología también, pero se puede ver cómo esa orientación política también creó o generó una diferencia en la manera en que se enseñaba en una institución pública y en una institución privada, y cuál era la apertura que tenían esos estudiantes para comentar sus pareceres sobre su objeto de estudio, que es el ser humano. Otro factor de la historia de la educación es la vida económica. La educación es distinta según la estructura económica de la época, su disposición geográfica, su tipo de producción. Así, la educación primitiva era principalmente agrícola y ganadera, la del siglo XIV gremial y la del siglo XIX comercial e industrial. Ahora que hacemos una pequeña comparación también, nos encontramos con una educación un poco bastante diferenciada también en cuanto a economía, porque existen escuelas públicas que en teoría no cobran cuota y otros que, como vimos en este proceso, también llegan a cobrar hasta 500, $600 como cuota. No sabemos si la educación es completamente diferente, la manera en que se enseña, pero deben haber características que diferencian una manera de enseñar y otra, ¿verdad? Teniendo en cuenta la calidez y la calidad de los profesionales también. Sin embargo, el entorno que encierra a esa educación, a esa característica, a esa institución educativa es diferente, pero no está exento de problemáticas como lo estamos viendo actualmente. En el desarrollo histórico de la educación, si no hacemos una mirada hacia atrás, podemos darnos cuenta, perdón, que los reyes, los nobles, los clérigos recibían una educación mucho mejor, una educación en casa o en las mejores universidades que se fundaron principalmente en Inglaterra, en Estados Unidos, o ellos migraban dependiendo del nivel adquisitivo, poder adquisitivo que tenían de sus países de orígenes a universidades como Cambridge o Harvard. A estos factores históricos hay que añadirlos específicamente educativos y pedagógicos, como lo son los ideales de educación que están en relación con la concepción del mundo y la vida de la época. Al ideal caballeresco de la Edad Media corresponde a una edad noble, una educación noble. Ideal del humanismo del erudito. Un caballero cortesano de la Edad Media, perdón, bueno, volvemos un poco atrás. Un noble de la Edad Media hablaba al menos 7 idiomas, sabía montar a caballo, sabía bailar, tenía una formación en historia general y además modales y etiquetas para el desarrollo de sus actividades. Su formación era bastante amplia. Estaba formado en idioma, religión, cultura general y etiqueta. La concepción estrictamente pedagógica, basada en las ideas educativas más importantes. La educación sensorialista de Luke es muy diferente a la idealista de Fichte. La educación naturalista de Rousseau, de la intelectual de Harvard, y la educación pragmática de Dewey es diferente a la cultura de Strager. Así que todos estos hitos, todos estos representantes importantísimos de la educación fueron aportando características, teorías y paradigmas para tener lo que actualmente conocemos como educación formal e informal.
Justo tengo mucha tos el día de hoy, me disculpa. La personalidad y la actuación de los grandes educadores son decisivas para la marcha de la educación. Sócrates y Platón, Lutero e Ignacio de Loyola, Comenio, Pestalozzi, Froebel, sin ejemplos, fueron bastante importantes en el desarrollo de la educación actual con su manera de enseñar, con los escritos que han dejado y cómo van generando propuestas que hasta el día de hoy se van utilizando. Si nosotros vamos a hablar de filosofía de la educación, si vamos a estar entablando un debate acerca de estrategias, sí o sí, nos vamos nuevamente a el desarrollo de estos grandes personajes y sus teorías. Tiner. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeras. Profe, yo creo que si es que no te sentís bien y si las demás compañeras están de acuerdo, ¿verdad? Para poder dejarte descansar, porque se nota que no te sentís bien, profe. Es mi humilde opinión. Si es que las demás compañeras están de acuerdo. Voy a tomar mi remedio y vengo. Sí, me espera Yo un no ratito. tengo ningún problema, profe. Bueno, entonces, Podés, profe, descansar y vamos a prepararte nomás para la próxima. me preparo para la próxima. Justo hoy estoy Sí, con una tos muy, muy mal. Entonces, le descansa. agradezco por el día de hoy. Esta presentación yo ya cargué en el espacio de la plataforma donde hice grabaciones de las clases. Es un resumen de lo que es la historia de de la educación, me confundo con la historia de la psicología, en una historia de la educación. La semana que viene vamos a estar tocando nuevamente, de hoy en 15, vamos a estar tocando nuevamente ciertos puntos asociados a esta unidad y hablando también de lo que hace referencia a historia, a la evolución de la educación paraguaya. Si tienen algún inconveniente, alguna duda, problemática con las actividades, pueden comunicarse conmigo. Ustedes saben que voy a intentar responderle en la brevedad posible a fin de desarrollar plenamente nuestra actividad y que vayamos aprendiendo juntos también en el proceso. Sí, profe. Dale, Excelente, profe. dale, nos A encontramos. descansar. A descansar. Sí. Chao, Pronta chao. recuperación. Te recuperes, Dale, profe. gracias. Chao, chao. No te vayas a la voz.